Cordial saludo, soy Ricardo Andrés Sánchez Colmenares, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede Tuna. El presente video tiene la finalidad de desarrollar la tarea del espacio académico Seminario de Autor Filosofía No Occidental. El momento lógico en el cual se desarrolla esta tarea es referente a la unidad 3, Pensamiento Político de Lao Tse. En tal medida, se pasará a realizar el video exponiendo los puntos claves que se pregonan en la unidad 3, tanto de acuerdo a las lecturas generales que se formulan en el Tao Te Ching, como a la lectura específica frente al taoísmo desde la perspectiva de los autores brasileños. Es así que, en primera medida, se hablará un corto momento sobre quién fue Lao Tse, y se pasará ya puntualmente a hablar sobre las características del buen gobernante, el buen gobierno y la guerra. En tal medida se da inicio. Lao Tse, también conocido como Lao Tzu, fue un filósofo y escritor chino antiguo, considerado uno de los principales exponentes del taoísmo. Aunque su obra principal, como bien se sabe, es el Tao Te Ching, esta no se centra de manera puntual como otros textos, Verbigracia, el arte de la guerra de Sun Tzu, en el pensamiento político, sino que va más bien enfocado a la filosofía y a la sabiduría, tanto más práctica a la manera de vida. No obstante, pese a esto, se pueden extraer algunas ideas relevantes de sus escritos en relación tanto con el gobernante, el gobierno y la guerra. Lao Tse, frente a las características del gobernante, enfatiza que la persona que llegue a este estándar social debe ser sabio y virtuoso, dado que, según sus enseñanzas, un buen gobernante es aquel que practica el Wu-Wei. Como ya se había dicho en anteriores videos, el Wu-Wei, o principio de no acción, o dejar que los elementos, las circunstancias fluyan de manera natural, manteniendo siempre la rectitud y la visión en el camino del Tao. Esto implica gobernar en primera medida con humildad, es decir, sin carácter despótico; en segunda consideración, con compasión, sin elementos eh, tiránicos propios también del déspota, y sin imponer la voluntad de manera autoritaria. Como bien se sabe, el taoísmo, la filosofía taoísta, busca generar una aglutinación formal de los diferentes conceptos para llegar a un buen comprender y posteriormente a un buen parecer y actuar. En tal medida, la motivación de un gobernante debe ser promover la armonía y también la paz. En segunda consideración, frente al postulado de el buen gobierno, Lao Tse aboga por un gobierno mínimo y no intrusivo. Considera que la mejor forma de gobierno es aquel que es menos visible y restrictivo para las personas. En tal medida, propone que el gobernante se debe mantener en un segundo plano, es decir, no debe ser la primera cara, tal como lo refiere la Constitución, que la soberanía recae sobre el pueblo, no sobre el gobernante ni sobre el presidente. Y en tal consideración, el gobierno debe permitir que las cosas sigan su curso natural, todo en énfasis al principio del Wu-Wei, confiando en la sabiduría inherente de la sociedad. Un principio romano, latino, afirma Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. En tal medida, si el pueblo mantiene el Wu-Wei o el principio de no acción, se encaminará en el camino del Tao. De esta manera, se fomenta la libertad individual, se evita la opresión y el control excesivo. Esto tomándolo en consideración con las características del buen gobernante. Estos apartados, tanto del gobernante como del gobierno, si se desea, se pueden analizar a la luz de diversos autores. Por ejemplo, Platón y Aristóteles en sus recomendaciones sobre la mejor manera y el método más adecuado para formular la polis griega, ya sea una república, una monarquía, una democracia, etcétera, van en otro sentido diametralmente distinto a lo que se podría esperar, se propugna con la filosofía taoísta. Y finalmente, frente a la guerra, Lao Tse es completamente opositivo a este tipo de comportamientos y aboga siempre por la no violencia.
Considera que la guerra y la violencia son contraproducentes, que no dejan nada bueno y que simplemente son el generador o el motor que lleva a más conflictos y en tal medida a más sufrimiento. En lugar de la guerra, propone Lao Tse la diplomacia y la negociación, pero debe ser una negociación pacífica, no beligerante ni boyante, tomados de la mano del primer elemento, la manera del gobernante. Para Lao Tse, la verdadera fortaleza no reside en una agresión militar, sino en la capacidad de vivir en armonía con el Tao y cultivar la virtud, que es lo que propugna Lao Tse en el Tao Te Ching. En resumen, el pensamiento político de Lao Tse se centra en la idea de un gobierno sabio y virtuoso, que sigue el camino del Tao. Un buen gobernante se debe caracterizar, de acuerdo a lo dicho, por su humildad, su compasión y su capacidad para permitir que las cosas sigan su curso natural. Lao Tse también aboga por la no violencia y la diplomacia en lugar de la guerra. Su enfoque es promover la armonía y la paz con estos dos elementos para que sea posible la libertad individual en la sociedad. Ahora bien, frente al texto que se recomienda y se le dio lectura de El Wu Wei y la secesión de la historia, se aborda con diferentes ejemplos históricos, tal como la visita de la brasileña María Martins en el año de 1958 a China, y que ella logra desarrollar una cena a puerta cerrada con el jefe de gobierno, digámoslo así, de China en ese momento, Mao Zedong. Este episodio es ejemplificante porque ilustra la relación entre la política y las figuras históricas en la construcción de la identidad nacional, practicando el principio del Wu-Wei, porque ninguno se sobrepasa con el otro o se solapan las consideraciones, no importa que María Martins esté en China o que Mao sea el dirigente de la potencia, que él mismo denominó el gran salto adelante. No, se deja fluir a la conversación y llegan a buenos diálogos. Incluso el propio Mao manifiesta su admiración por Getúlio Vargas, otro gran exponente del arte brasileño. Esto no implica que no desconozca los valores chinos ni la cultura tradicional propia de su país. No obstante, al tener esa invitada, deja que el elemento fluya. Es virtuoso, en tal medida es compasivo, no es beligerante y permite que el Tao guíe la conversación. Con este desarrollo espero se dé cabal entendimiento para lo que se quiso expresar en este momento, de acuerdo al momento lógico de aprendizaje. Muchas gracias.